Rodrigo, guarda el balón. Ya. Chiquillos. Tomás, sáquese los audífonos. Chiquillos, el día de hoy vamos a ver, entre hoy y la próxima semana, vamos a ver el último tema que nos queda para la evaluación final, que es el 1 de diciembre, que es la última prueba, un trabajo que dijimos que iba a hacer en pareja. Y comentarles a los chiquillos que, como recordarán, la primera semana de noviembre, que fue la semana que el lunes fue feriado, el día miércoles yo no estuve porque estaba enfermo. Esa clase la tenemos que recuperar. Sofía, ya. Esa clase la tenemos que recuperar porque nos va a faltar una clase para ejercitar para el trabajo final. Por ende, les aviso al tiro a todos y a todas que ese día, el martes, en la hora que los chiquillos están en química, nosotros vamos a estar la vamos a recuperar en esa hora la clase de física. ¿Ya? La próxima semana, el martes es la hora que es después del primer recreo, creo. En esa hora que los chiquillos están en química, Rodrigo, Martín, ya pues. Entonces, el martes es la hora que los chiquillos están en química, nosotros vamos a estar en física. ¿Dónde vamos a hacer esa clase? En la sala que está adelante, la que era del cuarto A. ¿Ya? En esa sala vamos a hacer la clase recuperativa ese día. ¿Ya? Lo mismo para los que están en la casa, chiquillos. En la hora que los chiquillos de química tienen clases, vamos a conectarnos también para hacer la clase recuperativa de esto, porque tenemos que ejercitar bien y quedar bien justos para el tema de la evaluación final. Sí, ya, chiquillos, en la semana, creo que el lunes actualicé todas las clases y ya está todo listo. En el electivo también, ya subí hoy día a la mañana se liberó la clase de ayer del electivo para el tema, para que vayan redactando el desarrollo del informe final. Bien, chiquillos, son dos conceptos los que vamos a ver hoy día, dos conceptos, uno un poquito más breve que el otro. Uno es una aplicación directa del concepto de presión que hemos estado viendo, que es el principio de Pascal, y el otro es un concepto nuevo que va a aplicar todo lo que hemos visto, que es el concepto de presión atmosférica. Hasta ahora solamente hemos determinado la presión en objetos como más sólidos, como golpear algo, sentarse sobre algo, etc. Sin embargo, nosotros sabemos que la atmósfera también está, la atmósfera como el aire o el agua, bajo el agua, la atmósfera como fluido está generando presión sobre nosotros, lo cual permite entender la presencia de una presión presente siempre en la atmósfera, que se debe al peso de la atmósfera, literalmente, que es la presión atmosférica. Por ende, la vamos a estudiar también hoy día. Vamos a partir con una discusión cortita en el hacer ahora. Vamos a definir estos conceptos nuevos. Si no alcanzamos a ver uno, lo vamos a ver el día martes. Muy probablemente la presión atmosférica no lo alcanzamos a ver completo, así que el martes lo vemos y el miércoles repasamos. Y los ejemplos los dejamos para esa clase. Y el ticket de salida después. Bien, el objetivo de hoy día, chiquillos, es vamos a seguir comprendiendo el concepto de presión y sus características. En este caso, aplicándolo para el principio de Pascal y para el concepto de presión atmosférica. Es decir, vamos a centrar nuestro análisis del concepto de presión, tanto en la presión atmosférica como una aplicación directa de que es el principio de Pascal. Así que, vamos a comprender cómo la presión aplicada sobre ciertas superficies permite generar un efecto de multiplicación de fuerza, es decir, como lo que hace, por ejemplo, la gata hidráulica. Ustedes sabrán que la gata hidráulica, aunque es muy pequeñita, la presión que genera permite levantar vehículos muy grandes con un artefacto muy chiquitito. Pero antes, también vamos a reconocer un fenómeno que si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar al norte de nuestro país, o incluso dentro de Santiago, ha podido ir a una zona más de altura, ha sentido más de una vez. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Apunar, ¿cierto? El fenómeno de la puna. El fenómeno de la puna, ¿cierto? Vamos a hablar sobre eso. Recordarles ahí, chiquillos, clase extra es el próximo martes. En la hora que los chiquillos están en química, nosotros vamos a recuperar una clase que es de la semana que falté.
Así que el próximo martes, en la hora, no se olviden, en la hora de que los chiquillos estén en química, nosotros vamos a tener física, una clase extra, y la vamos a hacer en la sala de adelante donde está el cuarto A. ¿Ya? ¿Mañana tenemos clase? Sí, solo online. Chicos, mañana no hay clases presenciales, solo son online. Y el lunes también. Entonces, hablemos de la puna. De hecho, les voy a confesar, dato irrelevante, cuando escribí esto, cuando estaba haciendo la clase, el autocorrector me quería traducir puna por pena. Dije, hablemos de la pena. Dijo que ¿qué sad? Dije yo. Miren, hay un pobre, silencio, un pobre alpinista que está sufriendo las consecuencias de la puna. ¿Alguien sabe, chiquillos, por qué se debe la puna? ¿Qué provoca la puna? ¿Qué efecto que siente uno cuando está apunado? Se tapan los oídos, dolor de cabeza, pero más importante, claro, un malestar general, vómitos también. El Eric dice, ¿qué decía Eric, perdón? Que pasa por la altura la falta de oxígeno, que es como que falta el aire, ¿cierto? Exacto. La puna es un fenómeno que ocurre en el altiplano de nuestro país, en la zona norte, en Bolivia también, en Perú, debido a que al estar a una altura más alta, las personas se sienten muy mal, con mareos, vómitos, algunos se desmayan, algunos sufren mucho dolor de cabeza, pero la sensación de todas las personas que han sufrido un apunamiento es la falta de oxígeno, sentir que falta el aire, que por mucho que respiren, siente que el aire no es tanto para poder como respirar bien. Esto se debe, eso se debe a que, dependiendo de la altura que estemos respecto al nivel del mar, la presión atmosférica cambia, y al haber menos presión, a más altura, el oxígeno disminuye. Imagínense esta botella como todo el aire que están recibiendo. Si yo me coloco abajo, como a nivel del mar, yo tengo toda esta columna de aire para respirar. Si yo subo, tengo solo este pedazo, ¿cierto? Por ende, tengo menos aire que respirar. Y eso es lo que genera la puna. Exacto, es al revés. Y si estoy más abajo, si me pudiera hundir más abajo en la botella, tendría mucha más presión. Por eso, en ejercicios tan sencillos como hundirse en una piscina profunda, duelen al tiro los oídos o se siente como una presión. Porque a mayor profundidad, mayor presión. Claro, la presión atmosférica, como dice el Eric, baja cuando uno aumenta la altura y al bajar la presión, la cantidad de oxígeno también disminuye. El cuerpo es que lo que pasa es que el cuerpo está acostumbrado a una presión estándar. Si modificamos ese valor, el cuerpo lo siente. Sea más o menos. Menos es puna, más el primer órgano del cuerpo que sufre cuando uno está a mucha presión es el oído. Se revientan los tímpanos. Así que mucho cuidado también mantenerse mucho tiempo sumergido debajo del agua en una piscina profunda o en el mar, porque puede generar reventar los tímpanos y generar una sordera temporal o hasta definitiva. Así que mucho cuidado. Pero primero, antes de hablar de la presión atmosférica, vamos a hablar de un principio que también habla de presión, que tiene que ver, chiquillos, con el hecho de que, por ejemplo, si yo tengo esta gata hidráulica, un sistema que levanta un gran vehículo, que es una cosa no es tan grande, yo creo que no, las más grandes deben ser como del porte de la mesa, se enganchan, hay unas, yo por ejemplo, mi hermano que trabaja en mecánica automotriz, tiene una gata que es de este porte, y debe levantar hasta un camión. Pero hay también las típicas gatas como de auto, que son chiquititas, que sirven como para levantar el auto, para cambiar la rueda. Imagínense, una gata hidráulica muy pequeña levanta un vehículo muy grande. Esto se debe a que se aprovecha este llamado principio de Pascal. Blaise Pascal, él también fue el que le puso la unidad de medida a la presión, descubrió que la presión genera un efecto así. Señala que la presión, si yo la ejerzo en un punto, esta presión se va a expander, se va a distribuir de manera uniforme y en todas direcciones dentro de un recipiente. Es decir, si yo le pongo
y le echo agua a un globo, la presión del agua o del aire, si tiene aire, se va a repartir por igual en todo el globo. Se va a expandir en todas direcciones y va a tomar todo el espacio. Independiente de que usted el globo sea un globo grande o un globo chico, la presión se va a expandir en todas direcciones dentro de él, sin ninguna complicación. ¿Qué es lo que va a cambiar? Si esa presión usted la genera en un espacio más pequeño, la fuerza con la que sale el fluido o la que se mueve el fluido dentro de ese cuerpo va a ser más grande, porque va a concentrar toda la presión en el lugar más pequeño. La gata hidráulica ocupa este principio. Es hidráulica porque tiene agua, tiene un líquido adentro que se aprieta, se presiona a un espacio muy pequeño, lo cual genera una presión muy grande en la gata. Y esa gata va a concentrar toda su fuerza en un lugar muy pequeño, permitiendo levantar cualquier cosa. ¿Cómo? Claro. Entonces, el agua y casi cualquier líquido en general es como puede uno comprimirlo mucho. Todos los fluidos la mayoría de los fluidos son compresibles, que son los fluidos newtonianos. El aceite, o lo que son estos amortiguadores que dicen aceite. Claro, es que ahí Newton metió la cuchara a Newton, porque Newton hablaba de los fluidos newtonianos, fluidos que se pueden comprimir y que pueden cumplir este principio. Es decir, que se pueden presionar sin perder su característica. Esto va a generar el efecto que se llama el efecto multiplicador de la fuerza. ¿Qué significa este efecto multiplicador? Que yo puedo conectar un sistema donde fluye el fluido, valga la redundancia, en donde el fluido de un lado pase al otro, cambiando la superficie por la que recorre, lo cual va a hacer que la presión se vaya aumentando y aprovechar ese efecto para aumentar la fuerza que se aplica. ¿Qué significa esto? Es como lo que salió aquí. Tengo dos jeringas de distinto tamaño y les pongo un fluido y lo conecto por una manguera. Yo la aprieto por un lado y el fluido va a pasar para el otro lado, pero al encontrarse en un espacio más pequeño del otro lado, el fluido va a subir con más fuerza por el otro lado. La presión, porque el espacio por donde pasa es distinto. La presión del fluido va a ser la misma por las dos jeringas. Pero se le va a contar más subido. Al contrario. O va a subir más rápido. Va a subir más rápido, porque al tener menos espacio, la fuerza con la que sube el fluido va a ser mayor porque va a tener que subir por un espacio más chico. Eso lo aprovecha la gata hidráulica. La gata hidráulica hace pasar el fluido por un espacio tan pequeño que la fuerza es mucha y va a llegar mucha fuerza al otro lado para levantar el auto. Sí, que era para mostrarles el dibujo, debería haberlo colocado aquí también. Entonces, eso es lo que se llama el efecto multiplicador de las fuerzas. Es decir, si el fluido viaja por un tubo y va cambiando la superficie por la que viaja, el hecho de que la presión no cambie va a hacer que obligatoriamente la fuerza sí cambie. Porque si la presión no cambia, independiente de por dónde pase, si es el mismo fluido, para compensar esto, debemos cambiar la fuerza con la que se mueve. ¿Por qué va a cambiar la fuerza? Porque la superficie cambia. Efecto simple. La manguera con agua, si le aprieta el dedo, al disminuir el espacio por donde pasa el agua, la fuerza con la que sale el agua es mucho mayor. Eso explica por qué cuando la ducha se tapa, sale el agua más presión. Porque el agua, en el teléfono que le llaman de la ducha, tiene menos espacio para salir. Por ende, el chorro de agua va a ser más intenso. Pero digo porque el otro día tuvimos que arreglar la ducha en mi casa porque estaba tan tapada por el sarro del agua que los hoyitos por los cuales salía el agua tan fuerte que nos llegaba a doler la espalda. La limpiamos y ahora el agua sale a la misma velocidad, pero como tiene más espacio, con menos potencia, con menos fuerza. Entonces, básicamente es como una tubería que tiene un diámetro grande, digamos 1 metro, donde va corriendo el agua de forma constante, de repente se encuentra con una tubería que tiene como 1/4 de diámetro, va a hacer lo mismo, pero como la tubería que se fue el agua es más angosta, no salir con más velocidad. Exacto, eso explica el funcionamiento de las cañerías. Ustedes saben cómo son las cañerías por donde pasa el agua por la calle, son así de enormes.
cuando se llegan a los sistemas de hogareños, cuando el agua sube, las cañerías de la casa son mucho más chicas, por ende el agua, si viene por el ducto de... aumenta muchísimo su fuerza con la que sube y eso aumenta la fuerza con la que sale. Pero la presión del agua que pasa por el alcantarillado, por el sistema de agua, y la de su casa es exactamente igual, solo que está comprimida en un espacio distinto. Porque el fluido, al ser incompresible, no se puede comprimir, valga la redundancia, es decir, no va a cambiar su presión si cambia el lugar por donde pasa. Si cambia el lugar por donde pasa, es decir, la superficie se achica, la única manera de mantener la presión es aumentando o disminuyendo la fuerza. Y eso va a aumentar la fuerza de flujo, se llama, o el flujo de agua. Rodrigo. Es como, para un ejemplo más simple sería, uno puede tener una esponja en la mano y una barreta y se puede comprimir, pero por ejemplo, uno tiene el agua dentro de una jeringa, tapa la jeringa y no puede comprimir el agua. Claro, porque el agua es incompresible, porque es un fluido newtoniano. Y cuando el agua avanza más rápido, es un conducto más angosto, porque el mismo volumen de agua que pasa por el conducto más ancho tiene que adaptarse a un conducto más angosto, de cierta manera. Exacto. Si yo achico el espacio por donde tengo que pasar más rápido para poder mantener el flujo. Imagínense que usted abre la puerta, el metro tiene la puerta del metro, y la puerta que viene es más chica. Si usted quiere seguir caminando con la misma velocidad, si quiere mantener el flujo de personas, no puede caminar igual de lento. Imagínense que de un momento a otro le cambian una puerta del metro de este porte a una más chica. Para que la presión, para que el movimiento de la gente se mantenga y no choquen o se detenga el movimiento, tienen que caminar más rápido, ¿cierto? Para poder pasar lo más rápido posible por ese espacio. Porque si la gente... Claro, el metro termina así, porque si uno baja lento, todo choca. Es el otro que va hacia más, tiene una puerta. Claro, y hay que pasar rapidito porque si no... Entonces, las aplicaciones de esto, la presa hidráulica, la gata hidráulica, funcionan con un verdadero multiplicador de fuerza, es decir, al reducir el espacio por donde pasa el líquido, la fuerza con la que va a viajar va a ser distinta, mayor en este caso. Y al revés también, pues si hacemos que el fluido pase de un lugar de menos espacio a uno más grande, lógicamente, al haber más superficie, la fuerza con la que viaja va a ser menor, si queremos mantener dicha presión. Esto no es esa parte no era tan importante. Esta sí. Esto es como una representación bien como, por decirlo, exagerada, que dice, funciona como un verdadero multiplicador de fuerza. Dice, esto es como el efecto de la gata hidráulica. Imagínense, usted por el lado izquierdo está apretando haciendo que la gata hidráulica funcione, y toda esa fuerza se va al otro lado. Mucha fuerza por un lado va a transmitirse hacia el otro lado. Pero fíjese, el principio de Pascal dice que si usted aplica presión por un lado, la presión que haya por el lado izquierdo va a ser la misma que por el lado derecho. Solo que al cambiar la superficie y la superficie, la fuerza va a variar. Y va a ser una relación inversa. Si la superficie se achica, la fuerza con la que pasa el fluido por ahí es mayor, viaja más rápido. Si la superficie por la cual pasa el fluido aumenta, que es el lado derecho, la fuerza con la que pasa el fluido por ahí va a disminuir. Es decir, si pudiéramos medir la velocidad con la que pasa el fluido por aquí, va a ser más rápida que por acá. Pero, si yo pudiera medir la presión en cualquier lugar, va a ser siempre la misma. Lo que va a cambiar va a ser la velocidad con la que el fluido se mueve y la fuerza con la que se está moviendo. No cambia. La presión se mantiene constante. Lo que va a variar va a ser la fuerza con la que se mueve el agua, que va a depender de la superficie por la cual pasa. ¿Entendiste ahí? Esto se ve en segundo, pero con otro concepto, muy parecido.
Séptimo. En séptimo se ve. El principio de Pascal se ve en séptimo. Entonces, matemáticamente, la presión por el lado 1 es la misma del lado 2. Y esta parte es solamente desarmar la fórmula de presión. Fuerza partido por área. La fuerza partido por área, solamente, estas dos igualdades son exactamente lo mismo, solo que la de abajo desarma la fórmula de presión, que es fuerza partido por área. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio van a hacer esto? Lo va a ver en la próxima clase igual, en la recuperativa, pero va a ser como, por ejemplo, usted aplica una fuerza de tantos newton por el lado izquierdo en una superficie de tanto. ¿Qué presión, qué fuerza va a tener el lado derecho si la superficie del lado derecho es de tanto? Despeje. Y como esto es una ecuación con división, solo es multiplicar cruzado. En la otra clase vamos a ver ejercicios más detallados. No. ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿En la casa se va entendiendo? Chiquillos, ¿en la casa se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ya, gracias por el aviso. ¿Listo, Sofi? Nico, ¿lo que están copiando está listo? Ya. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de estos ejemplos, pero tenemos que entender. Nos queda todavía lo último, que es cortito. Chiquillos, tenemos que entender algo desde ahora. El lado que tenga menos área va a tener más fuerza. Cuando haga los ejercicios, como lo hicimos el otro día, donde hicimos los ejercicios de la guía anterior, tiene que ser consecuente. Me entregaron la guía, la última, la ejercitación extra, la que decía guía evaluada en el Classroom. La actividad 3 evaluada la tienen que entregar, solo la han entregado 3 personas y era para hoy. Yo dije ayer, la semana pasada, que iba a subir otra guía que sí se mandaba. Así que, chiquillos, les voy a dar hasta el viernes para entregarlo. Voy a extender el plazo hasta el viernes. ¿Ya? Pero háganlo, porque eso ya es el primer repaso para la prueba. Lo mismo en la casa, chiquillos. Hagan esa guía porque recuerden que todas esas notas luego se promedian y dan una nota al libro. Así que hacer esa tercera guía, la que dice actividad 3 evaluada. Sí, y era nota acumulativa, Nico. Voy a ver, chiquillos, si con esa actividad, la 3 evaluada es la última actividad que hacemos, o si no, vamos a hacer una cuarta que va a ser el último repaso para la prueba. Ya, voy a verlo dependiendo de cómo vamos. El profe del lenguaje no tiró de cosas. Yo por eso les tiré el trabajo lo más al final que pude. Eric. Era con nota acumulativa. Sí, pero acuérdense que el promedio de esas notas vale un 10% de la ponderación del año. Ya, profe. Bien. Para terminar, chiquillos, vamos a ver el concepto de presión hidrostática, que ahora me veo está mal escrito, debería ser... No, está mal el término. No es hidrostática, es atmosférica. Ahí sí. No, era atmosférica. Ahí sí. La presión atmosférica, chiquillos, no es más que la presión que la atmósfera, como fluido, como el agua, ejerce sobre los cuerpos que estén sumergidos dentro del fluido o sobre él. Para nuestro caso, para lo que es atmosférica, la presión atmosférica se va a medir siempre respecto al nivel del mar. Usted sabe que también en lo que es la geografía, la aeronáutica no, la marina, todo se mide siempre en metros o pies respecto al nivel del mar. Cuando midamos profundidades o alturas, siempre vamos a contar el 0 como el nivel del mar. La altura, si lo buscáramos en alguna parte, siempre va a ser respecto al nivel del mar. Si dicen que estamos, no sé, a 300 metros sobre el nivel del mar, es porque desde la orilla del mar para arriba se cuentan 300 metros. 300 metros de profundidad son desde el nivel del mar hacia abajo. ¿Qué determina esto? Que la presión atmosférica, a medida que uno asciende, disminuye, y cuando se sumerge en el agua, aumenta. ¿Se fijan? A nivel del mar,
La presión es de una atmósfera, que es otra forma de medir la presión. Si yo subo en altura, va disminuyendo. Si yo me sumergiera bajo el nivel del mar, esa presión sería mayor. Pero todo se cuenta desde el nivel del mar. Si yo les digo, un submarino se encuentra a una profundidad de 390 metros, el apellido se lo coloca usted, bajo el nivel del mar. Profundidad es bajo el nivel del mar. Altura, sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, y esto es lo importante de esta parte, la presión atmosférica, chiquillos, depende exclusivamente de la altura, de la posición que nos encontremos, como les digo, respecto al nivel del mar. ¿Ya? Si nos elevamos, la presión atmosférica disminuye porque estamos más lejos sobre el nivel del mar y eso disminuye la cantidad de oxígeno. Si nos sumergimos bajo el mar, la presión aumenta porque tenemos más aire sobre nosotros. Volvamos a la botella. Imagínense que donde está mi dedo es el nivel del mar. Si yo subo, vean mi otro, no sé si en la casa lo ven, mi dedo, este es el nivel del mar. Si yo subo, tengo menos agua sobre mí. Por ende, la presión disminuye, tengo menos presión atmosférica. Si yo me pongo debajo del nivel del mar, tengo mucha más agua de la que debería tener. Por ende, estoy sintiendo más presión. Entonces, a mayor altura, menor presión y viceversa. A menor altura, a mayor, estando más profundos, más presión hay. Los aviones y los submarinos tienen los presurizadores, que son los que permiten compensar estas diferencias de presión para que no sea dañino. Por eso no se apuna en el avión. Por eso uno no se apuna en un avión. ¿Por qué? Porque el avión tiene un presurizador que mantiene la presión al nivel del mar para que no le afecte a usted. Cuando el avión está despegando, o sea, cuando ya está en el aire... Se siente. Sí, porque ahí los presurizadores se activan a cierta altura, cuando ya es un nivel peligroso para los organismos. Entonces, como dice ahí, depende exclusivamente de la altura, la presión atmosférica. Más altura, menos presión y viceversa. Para calcular, la presión atmosférica, vamos a ocupar la misma fórmula que voy a mostrarles ahora, solo que va a cambiar el signo de la suma o de la resta, dependiendo si estamos sobre o bajo el nivel del mar. Si estamos bajo el nivel del mar, la presión aumenta, se suma. Cuando estemos sobre, se va a restar. Ya van a ver qué. Si estoy bajo el nivel del mar, para que se acuerde, para que no se confunda la fórmula. Cuando esté bajo el nivel del mar, se suma porque tengo más presión. Acuérdense así. SP sub 0 es la presión atmosférica al nivel del mar. Es un valor que siempre les voy a dar. Era como esa constante que ocupamos en el electivo, ¿se acuerdan? Ese número que siempre ocupábamos para la fórmula. Cuando se acuerdan que en el electivo ocupábamos cuando hacíamos fórmulas había una constante, que era un número que siempre tenían que ocuparlo. En este caso igual. SP0 siempre va a ser igual a 101.240 pascales. ¿Por qué? Porque esa es la presión al nivel del mar. Si yo quiero saber la presión bajo el nivel del mar, tengo que sumarle a la presión 0, que es esta 101.200, la presión que estoy sintiendo a donde esté, que va a depender de la densidad del fluido en donde esté sumergido, el aire o el agua. La gravedad, porque pesa la atmósfera, y la profundidad, en metros. Acuérdense que la profundidad se mide en metros. 10 o 9,8, dependiendo. Yo creo que para la prueba va a ser 10 para que sea más fácil. Entonces, ¿qué significa esa peña rara? Esa es la densidad. Ahí está la simbología, abajo, Nico. No, ¿qué letra es esa peña rara? La letra Rho, de densidad. Sí, ese es en griego, es una letra griega. Entonces, le suma a la presión
a nivel del mar, esos 100.240 le va a sumar la densidad del fluido donde esté sumergido, la gravedad y la profundidad a la que esté. Todos esos datos se los van a dar o los puede despejar. El que siempre va a tener como dato es ese 101.240. Ese es fijo, porque esa es la presión a nivel cero, justo a nivel del mar. Entonces, bajo el mar se suma, porque tenemos más presión. Sobre el mar se resta, porque tenemos menos presión atmosférica. Sobre el mar se resta. Es exactamente la misma fórmula con los mismos datos, solo que ahora en vez de sumar, resta. ¿Por qué? Porque ahora tenemos menos presión. Así no se le puede olvidar. Si se fija, los datos son exactamente los mismos. Presión atmosférica, gravedad, densidad y altura, o profundidad. Aquí se suma porque bajo el mar hay más presión y en esta se resta porque estamos sobre el mar, menos presión. Son exactamente las mismas fórmulas, solo cambia el signo de la suma a la resta. Suma cuando está bajo el mar, resta cuando está sobre el mar. ¿Se entendió? ¿Y se entendió por qué se suma y se resta? Se suma porque bajo el mar hay más presión, se resta cuando estamos sobre el mar porque sobre el mar hay menos presión. Es exactamente igual la fórmula. Esta es sobre el mar, la anterior era bajo el mar. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer ejemplos de estos tres ejercicios de Pascal y de las presiones bajo y sobre el mar. ¿Con qué? Con una persona que se sumerge, que sube. Porque la densidad del mar la tenemos porque la densidad del agua del mar es muy parecida a la del agua y la densidad del aire a temperatura ambiente, que son 25 grados, también es conocida. Ya, pero todos esos datos se los voy dando siempre. Y si no, lo despejo. Creo que el peso del cuerpo no tiene que ver. No, el peso no influye en nada. La presión que yo sienta, yo, gordito, o ustedes que son más delgados, va a ser exactamente la misma. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá porque ya los chiquillos de química están entrando para la clase que viene. El martes, no se olviden, en la hora de los chiquillos de química, vamos a estar en física, en la sala del cuarto A adelante, para ejercitar esto. Así que, los que están en la casa también conectarse a esa hora, no se olviden. Igual voy a dejar un recordatorio en clase. Ya, chiquillos, que estén súper. Nos vemos en la próxima clase.